Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor y hermano Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Le damos gracias a Dios por concedernos otra oportunidad de venir a sus oídos, venir allí donde usted se encuentre con otro mensaje que nos haga pensar, que nos haga realizar sobre quién es el Dios al que servimos, quién es nuestro enemigo y quiénes somos nosotros. Es importante saber todas esas identificaciones, identidades, para que podamos caminar con seguridad, que podamos seguir al Señor con seguridad, y cuán necesario es más que ningún otro tiempo estar seguros de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí y para dónde vamos. Palabras de nuestro anciano que nos repitió en muchas veces, haciéndonos reflexionar sobre esas verdades, esa tremenda verdad que habla de nuestro destino, nuestro presente, nuestro porvenir y aún quiénes éramos antes de venir a participar de carne y sangre. Son temas algo difíciles de comprender, pero Dios quiere que nos interesemos, que nos pongamos interés en saber esas particularidades de nuestro ser, de nuestros propósitos. Una persona sin propósito no va para ningún rumbo, porque no tiene dirección, sino que todo lo hace estrictamente por instinto. Y Dios quiere que tengamos claro nuestra posición y que tengamos sentido de dirección. Vivimos en tiempos peligrosos que requieren dirección, requieren enfoque de parte nuestra. Y por eso es importante, mi hermano, mi hermana, que dediquemos tiempo, dediquemos pensamiento, atención a las palabras que encontramos en la palabra de Dios, a los mensajes que encontramos en la palabra de Dios. Unas palabras que me vienen a mi mente que creo que lo dicen mejor que yo lo pudiera decir, que debemos de atesorar, escuchar, retener. Dice, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Lo dice porque es necesario, porque acaso no nos escurramos. Una vez más, Hebreos capítulo 2, verso 1, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Estas palabras deben de resonar en nuestro interior, en nuestra mente, para poner en nosotros una diligencia, una urgencia por los tiempos. En veces nos engañamos pensando que todo va más o menos calmado, no se ve peligro, no se ve, y esos son los tiempos más peligrosos. Cuando nos confiamos, cuando pensamos que todo va bien, todo se ve bien, todo aparentemente registra paz y seguridad, y todo aquello que engaña y ha engañado a la humanidad por mucho tiempo. La palabra del Señor nos habla de esa confianza en sí mismo, en confianza en lo que nos rodea, pensando que todo marcha bien, no hay que preocuparse. Y con esto no me refiero que debe andar uno todo estresado, preocupadísimo, o no, pero sí debe de andar uno en un estado de alerta, no olvidando en qué tiempo estamos viviendo. No debemos de olvidarnos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, como lo declararon los apóstoles. En particular, el apóstol Pablo lo mencionó en sus cartas a Timoteo, su hijo espiritual. Le avisó, le dijo que venían tiempos peligrosos, tiempos difíciles,
tiempos en que iba a haber cambios radicales en el ambiente. ¿Y quién puede negar que precisamente eso es lo que se ve alrededor? Esos tiempos ya llegaron y estamos en el epicentro de ese tiempo profetizado de mucho tiempo atrás por el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que nos lo dice con mucha claridad. Mire, dice: esto pues sepas. Estoy leyendo 2 de Timoteo capítulo 3. Dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y luego dice esto, dice: a estos evita. No hagas amistad con gente que te va a desviar, que te va a debilitar, que te va a llevar por otro camino, porque la negligencia, lo que parece que no hace daño, tenemos que cuidarnos como hijos de Dios, porque por la sutileza de la paz, la llamada paz, esa paz engañosa puede acabar con nuestro estado espiritual lentamente, carcomiendo los valores, lo que debemos de tener en activos en nosotros. Nuestro anciano siempre nos recordaba que deberíamos de debe estar nuestro corazón dócil, quebrantado, que no debemos de batallar tanto cuando ya pasa una semana, 2 semanas o más sin que sintamos ese quebrantamiento que llama la atención de Dios. Debemos preocuparnos por ello, porque es un engaño sutil que ha acabado con la vida espiritual de multitudes. Eso es la verdad que registra la historia de la misma iglesia. Gente que se ha apartado no por las drogas, el alcohol o X cosas, sino nomás por el bienestar. Podemos asistir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas y que ya no hay quebrantamiento. Mire lo que dice el Señor aquí en el libro de Isaías, verso 1 y 2. Dice Isaías 66, 1 y 2. El Señor dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde esté el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Mas aquel, mire, el cambio aparentemente de tema, es que el Señor busca adoradores que le sirvan y le amen en espíritu y en verdad. No en los templos, el templo es necesario, las cosas, pero no es la esencia de Dios. El ir a la iglesia nomás por ir no nos hace cristianos. Dijo alguien: así como un carro que lo meten al garaje de carro, ahí no, el garaje no lo hace carro. Tenemos que tener sustancia, mi hermano, caminar con el Señor en todo tiempo. Nuestras reuniones espirituales con nuestra familia espiritual es para darnos ánimo, es para darnos instrucciones, para recibir lo que necesitamos, fortaleza. Pero eso no en sí no nos hace cristianos. Es un compromiso directo y personal con el Señor el que nos da la sustancia que necesitamos para
llegar a nuestro destino. Mire las palabras del maestro. Verso 2, Isaías 66:12 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Tiembla de terror, no tiembla de amor, de emoción, de alegría, y también de temor, porque mira el juicio que viene para los que se aparten, los que se retiren, los que se enfríen, exponen su vida misma al hacer eso. Estoy hablando como si fuera alguien más, y no me incluyo, no porque no puedo caer, sino porque no quiero. Yo también estoy propenso a caer, a enfriarme, a resbalar de esto tan importante que hemos recibido, mi hermano, mi hermana. El ser hijo de Dios no es cualquier cosa. El ser hijo de Dios es lo más preciado que puede haber en el mundo, en el universo. Hijos de Dios, ser hijo de Dios. ¿Qué significa? En su explicación profunda está tremendo. El anciano, el pastor anciano, escribió un libro titulado Hijos de Dios, fantasía o realidad. Se lo recomiendo altamente que lo busque y lo lea para que se informe en detalle qué es en realidad ser hijo de Dios. No es solamente las palabras, no es esto o aquello en lo exterior, sino ser hijo de Dios quiere decir que tenemos una relación con Dios, con el Todopoderoso. Caminamos en rectitud bajo sus reglas, y no nos es gravoso, no nos es enfadoso, cansado, sino que es un privilegio. Dice uno de los salmos, cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué se alegró? Porque ya es cristiano. No va a empezar cuando entra por las puertas, ya lleva aquella convicción, aquel gozo. Entonces, caminar con el Señor es experimentar su presencia. Es una relación continua, una relación que no se apaga y se prende, sino que siempre debe estar activada. Los verdaderos cristianos que han vivido durante la historia de la iglesia lo han demostrado con su ejemplo, con su forma de caminar con Dios. No lo han hecho por encima y se echa de ver cuando alguien es de veras o cuando alguien es de mentiras. Hay mucha falsedad en este tiempo en el que vivimos, hay mucho cristianismo falso. Hay mucho cristianismo falso que en realidad no tiene sustancia espiritual. Solo es un entretenimiento o un lugar donde se recaudan fondos para muchas actividades que están buenas, pero no tienen sustancia porque no está lo más importante, que es una relación con Dios, una intimidad con Dios. Es lo que busca el Señor de sus hijos, que nos intimidemos con Él. Porque allí en el capítulo 24, fíjese, 24 de Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, encontramos unas palabras muy alarmantes y muy que creo yo que nos deben de hacer reflexionar en lo que va a suceder con aquellos que no consiguieron, no se interesaron, no se hayan interesado en tener una relación con Dios íntima. Dice el Señor aquí en el capítulo 7 del libro de Mateo, capítulo 7, verso 21 en adelante, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo dice el 22, verso 22: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Óigame, esos son pruebas que, voy a decirlo así, que engañan, que podemos engañar a alguien pensando que somos algo que en realidad no somos, y el Señor no lo podemos engañar, porque mire lo que dice enseguida. Entonces les protestaré, dice el Maestro, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo una intimidad. Puedes usar los instrumentos, los materiales de Dios, los herramientas de Dios, sin embargo no tener una afinidad, una cercanía, un conocimiento interno con Dios. Mire qué tan importante es eso, porque esas palabras que acabo de leer son la realidad de lo que va a pasar en aquel día. Mucha gente piensa porque nunca se preguntó, solo piensa que está correcto su forma de vivir. Hay algunos cristianos que tienen compromiso con el mundo y con Dios y creen que la relación con Dios se puede manejar de esa forma. Qué triste la realidad de eso. No se puede servir a dos señores, lo dijo el Maestro. Tenemos que servir al Señor 100% a Él, o dejar todo lo que nos estorba y centrarnos en Él. No podemos manejar dos pensamientos, como dice Santiago, porque produce inconsistencia, inconstancia. A veces que ando de buen humor, a veces que ando muy animado, y cuando no ando animado, pues hago otras cosas que ofenden a Dios. Esa no es convicción, esa no es una relación agradable a Dios. Creo que los esposos, las esposas, no les gustaría vivir con alguien que cuando se siente emocionado, ahí está con usted. Puede contar con él o con ella, pero ya cuando se le baja el ánimo, se desaparece, ya no llega a la casa. Ya cuando le llega el ánimo, ahí viene otra vez. Creo que ninguna relación permanece de esa manera. Tiene que estar uno comprometido al 100%. Yo, por la gracia de Dios, llevo 52 años y poquito más de casado, y todos los días que he estado en este compromiso matrimonial, no me he salido del compromiso cuando las cosas se han puesto mal, cuando las cosas se parecía que ya no íbamos a permanecer. No, sino que con la ayuda de Dios, con la ayuda de los ejemplos que Dios nos ha proveído, luchamos y pasó la tormenta y seguir caminando juntos. Porque hay una determinación, porque hay una mente fija, firme, determinada. He decidido, dice el canto antiguo, servir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muchos lo entendieron, lo han entendido y vivieron con esa convicción. Firme, caminando hacia adelante. Dice nuestro anciano en su canto, caminando con mi Rey, haciendo su voluntad. Su maravillosa ley me ha dado la potestad para librar a los cautivos de los lazos de opresión y vencer al enemigo. Fíjese qué poderes, qué virtudes, qué poderes tan grandes de parte del Señor para aún vencer al mismo enemigo. Porque dice aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Qué representa eso? Representa una convicción inconmovible, representa una determinación de caminar, amar al Señor sin titubear, sin estar en dos pareceres, sino estar en el
tiempo, en el momento, en la mente que Dios requiere de sus hijos, mi hermano, mi hermana. Si lo amaste cuando empezaste, no dejes de amarlo. No dejes que ese amor se enfríe. No dejes que el enemigo venga y te vaya resfriando, porque también ese es otro problema. Y el Señor también lo dijo: por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y que dijo también del enemigo, el enemigo, el engañador, dice que no ha venido más que para robar, matar y destruir. Estamos envueltos en una guerra mortal, en una guerra espiritualmente mortal, en la que el enemigo no te quiere ver nomás tirado, sino que nos quiere pisotear y acabarnos hasta que no haya resuello espiritual. Pero dijo, aún con nuestra propia carne la lucha se intensifica. Pablo lo describe: lo que no quiero hacer, esto hago, y lo que quiero hacer no hago, y ahí encuentro que el pecado está en mí. Dice: oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y luego termina, no queda allí, sino que dice: doy gracias a Dios por Jesucristo. O sea, por su imagen, por su palabra, por todo lo que envuelve ese contacto directamente con el Espíritu Eterno, Jesucristo el Señor. Doy gracias por ello, sí, porque Él, por medio de esa ayuda, de ese poder que encontramos en el nombre del Señor Jesucristo, en su sangre preciosa, en su palabra, en su presencia, todas esas herramientas, armas poderosas que el Señor nos ha dejado para que seamos más que vencedor, están a nuestro alcance, a nuestra disposición. Dijo el apóstol Pablo aquí en el capítulo 7, el último verso del capítulo 7, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea que la traigo aquí. No es que le hacía caso a la carne, sino que ahí la traigo y tengo que estar luchando con ella. Y la guerra está por fuera y está por dentro, mi hermano. Y luego agréguele esto para que entienda la seriedad de la guerra en que estamos envueltos. Dice aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso 12: por lo cual, dice, alegraos cielos y los que moráis en la tierra. Gloria a Dios. Ahí pone un punto: alegraos porque tenemos poder para vencer, lo que acaba de mencionar en el verso 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y lo dice: por lo tanto, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en la tierra, o en ellos. Y luego dice la segunda parte: ay de los moradores de la tierra y de la mar, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si alguien está consciente del tiempo, es nuestro enemigo. Por eso está trabajando con todo lo que puede, porque sabe que se le está acabando su tiempo y no se quiere ir solo al infierno, sino que está consiguiendo compañía para que le hagan compañía en el infierno, en aquel día en el que el Señor vendrá para hacer juicio, para enjuiciar a los desobedientes, a los que no quisieron, y también para glorificarse en sus santos. Ahí dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, es el mismo día en el que el Señor viene a hacer juicio y también a ser glorificado en sus fieles. Mire, lo dice claramente, para que
veamos que no hay un día secreto en el que va a ser esto y luego después viene visible. No, todo va a suceder en el mismo día. Verso 4, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y luego dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Por tanto, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué va a suceder en ese día? Viene a dar el pago, el juicio a los que desobedecieron, no se interesaron, se burlaron y todo lo demás, y al mismo tiempo viene a ser glorificado en sus santos. No hay otro día separado, otro evento separado aparte de ese día cuando venga el Señor. Es importante aclararlo para que no esté creyendo lo que no está escrito. Y nuestro deseo, mi hermano, mi hermana, es que busquemos al Señor. Yo junto con ustedes necesitamos buscar al Señor, buscarle mientras pueda ser hallado, no dejar que nuestra carne nos guíe, que nuestros instintos humanos sean los que nos dirijan. No, Señor, eso no debe ser así, sino que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Debemos de ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo del Señor, no por nuestras intuiciones y todas esas cosas que modernamente se usan, que te percibes, pero la verdad es de que la refinación y la protección más poderosa y única que tenemos para pelear en contra de nuestros enemigos espirituales, los ángeles caídos, el demonio, y también con nuestra carne, la única fuerza que trabaja en contra de todo eso es el Espíritu Santo de Dios, su palabra, el nombre del Señor Jesús, y una fidelidad, una entrega, una obediencia. El Señor se agrada de ese intento y te da a ti fuerza, me da a mí fuerza para pelear y vencer. Y como dijera nuestro apóstol, para ser más que vencedores en este camino, en esta carrera, y llegar a casa no derrotados, no destruidos, sino llegar vencedores, como los vencedores que llegan corriendo, cruzan la línea y corrieron la carrera con gozo. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que nos escucharon. Les invitamos que nos acompañen la semana entrante con otro mensaje para que meditemos en el tiempo en que vivimos, meditemos en qué es ser hijo de Dios. Cuántas cosas que nos deben de ocupar aquí en la palabra del Señor, en estos 66 libros que componen la palabra de Dios. Mucha enseñanza que toca todas las áreas de nuestra vida. Así es de que seguimos en este aprendizaje en el nombre del Señor Jesucristo y regresamos, Dios mediante, la semana entrante. Dios sea con cada uno de ustedes, es nuestro deseo y nuestra oración.